Sean muy bienvenidos a la clase de recta tangente a una curva y derivada por definición. Los indicadores de desempeño son los siguientes. 1. Calcula límites de funciones que requieren variable auxiliar. 2. Determina la pendiente y la ecuación de la recta tangente a una curva a partir del uso de límites. Y 3. Determina, mediante un desarrollo algebraico, la derivada de funciones por definición. Por lo tanto, los contenidos que vamos a trabajar va a ser variable auxiliar, recta tangente a una curva y derivada por definición. Comencemos entonces con el uso de variable auxiliar. El uso de variables auxiliares en general se puede utilizar también para calcular algunos límites que tal vez no son tan fácil de calcular directamente. Es por esto que vamos a ocupar una variable auxiliar para transformarlo a límites que tal vez nosotros conozcamos a partir de límites elementales o que sean más evidentes de calcular y conocer su tendencia. Y tenemos tres ejemplos. Nos dice determina el valor de los siguientes límites. Acá tenemos tres problemas que vamos a resolver paso a paso. El primero nos dice el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a menos 0,01x menos 1, todo eso dividido en seno de 2x. La estrategia que vamos a utilizar para comenzar va a ser dividir por x el numerador y el denominador. Es decir, estamos multiplicando por un 1 conveniente. Y de esa forma nos va a quedar el numerador dividido en x y el denominador dividido en x. Y si se fijan, estos dos límites ya se están pareciendo a uno de los elementales. ¿Cuáles serían los elementales? El límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 partido en x, ese límite elemental es 1, y el otro límite elemental que se está pareciendo es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x, y ese límite vale 1 también. El problema es que tenemos un menos 0,01x en el exponente, no tenemos solamente un x. Entonces vamos a volver a multiplicar por un 1 conveniente, y en ese caso, si se fijan, podemos reescribir y dejar el menos 0,01 del numerador fuera del límite, acá como una constante, y en el denominador nos queda menos 0,01x, ¿cierto? Porque estamos multiplicando el x del denominador y acá el menos 0,01 del denominador de nuestro 1 conveniente. Y si se fijan, acá ya por lo menos tenemos el mismo exponente que denominador en este límite. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar con el límite elemental. Y por otro lado, también nos conviene ocupar este 1 conveniente que sería el 2 partido en 2. ¿Para qué? Para que en el denominador nos quede la misma expresión que en el ángulo, al multiplicar por 2. Entonces el 2 del numerador lo dejamos fuera del límite, ¿cierto? Multiplicando por la constante, y el 2 del denominador está multiplicando al x. De esa forma tenemos el ángulo igual a nuestro denominador. Y ahora hacemos un cambio de variable y nos queda u igual al denominador, ¿cierto?, de nuestro numerador, ¿sí? Y el b va a ser igual al denominador, ¿cierto?, que sería el 2x. Vamos a trabajar estos límites independientes, ¿cierto? Ya utilizamos propiedades del límite para separar el límite del numerador dividido en el límite del denominador. Y si nosotros analizamos, si x tiende a 0, ¿a qué valor va a tender este u? ¿Cómo lo podemos encontrar? Reemplazando x por 0. 0 por menos 0,01 nos vuelve a dar 0. Entonces el u también tiende a 0. Lo mismo con el b. Si x tiende a 0, entonces 2 por 0 nos sigue quedando 0, por lo tanto nuestro b tiende a 0. Y ahora hacemos el cambio de variable. Y nos queda menos 0,01 ¿por quién? Por el límite ahora cuando u tiende a 0, porque estamos haciendo el cambio de variable correspondiente en todos los lugares donde salía algo con x, y nos queda e elevado a u
menos 1 partido en u. Y ahora sí, podemos decir que eso es un límite elemental. ¿Y cuánto vale ese límite elemental? Vale 1. Por otro lado, podemos hacer lo mismo con el b. El límite cuando b tiende a 0 de seno de b partido en b, y sabemos también que ese límite es 1. Por lo tanto, nuestro valor del límite nos va a quedar menos 0,01 partido en 2, y eso nos da menos 0,005. Por lo tanto, nuestro límite queda dado por ese valor. Ejercicio 2. Nos dicen el límite cuando x tiende a a, ¿de quién? De coseno de x menos coseno de a dividido en x menos a. Y aquí podemos notar que al evaluar en esta expresión, ¿cierto?, nuestra función x igual a nos queda de la forma indeterminada 0 partido en 0, porque nos quedaría coseno de a menos coseno de a, eso es 0, partido en a menos a, 0, ¿cierto? Entonces, como nos queda de esta forma indeterminada, podemos hacer un cambio de variable para poder determinar justamente este límite. ¿Cuál va a ser el cambio de variable que en este caso voy a utilizar? Voy a igualar mi denominador a nuestra variable u, nuestra variable auxiliar. Y si u es igual a x menos a y x tiende a a, entonces ¿a cuánto tendería el u? Tendería a 0, porque en el fondo tendríamos que reemplazar a menos a, y eso nos daría el valor de tendencia de u, y eso nos da 0. Ya entonces podemos decir que u tiende a 0. Por lo tanto, hacemos nuestro cambio de variable. Eso quiere decir que donde esté el x menos a, vamos a reemplazar nuestro u. El denominador nos queda u. Acá mantenemos el coseno de a. Y si se fijan, si nosotros despejamos el x, nos queda que u más a va a ser igual a x. Entonces, esa expresión la reemplazamos también en el coseno de x. De esa forma, y utilizando identidades trigonométricas, sabemos que el coseno de la suma nos va a quedar coseno del primero por coseno del segundo, menos seno del primero por seno del segundo, y mantenemos el menos coseno de a. Y por supuesto también nuestro denominador. Ahora lo que podemos hacer es separar esta fracción de forma conveniente. ¿Cuál sería esa forma? Vamos a factorizar acá lo que tenga coseno de a, es decir, esa expresión, ¿cierto?, que tiene coseno de a, y acá también tiene coseno de a. Si factorizamos por coseno de a, aquí nos queda coseno de u, y acá nos queda menos 1. Entonces, coseno de a factor de coseno de u menos 1. Y además podemos separar, porque como tenemos una resta, podemos decir que ese u divide a esa expresión menos dividido en lo que nos quedó en esta parte. Y podemos aplicar a continuación propiedades de límites. Como tenemos una resta, podemos separar el límite en la resta, ¿cierto? Y además voy a sacar la constante. ¿Cómo sé que es una constante? Porque no depende del u. Entonces saco la constante, que sería coseno de a, lo dejo fuera del límite multiplicando. ¿Qué nos quedó? Nos queda coseno de u menos 1 partido en u, menos, también saqué la constante que era seno de a, y en este caso coseno de a, y nos quedó el límite de seno de u partido en u, en todos los casos cuando u tiende a 0, ¿cierto? Y por límites elementales nuevamente sabemos que este límite tiende es 0 y este límite es 1. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda 0 por coseno de a menos seno de a por 1. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser seno de a negativo. ¿Ya? Es decir, nuestro límite cuando x tienda a a de coseno de x menos coseno de a partido en x menos a va a ser menos seno de a. Ejercicio 3. Tenemos el límite cuando x tiende a 64 de raíz de x menos 8 partido en raíz cúbica de x menos 4. Y acá nuevamente podemos notar que cuando x es igual a 64 nos queda nuevamente
de la forma indeterminada, ¿cierto? Nuestra función 0 partido en 0, en el límite cuando x tiende a 64. Por lo tanto, podemos hacer un cambio de variable para determinar cuál es el límite de esta función. En este caso, yo escogí el cambio de variable u igual a raíz con índice 6 de x. ¿Por qué con índice 6? Básicamente porque acá tenemos una raíz cuadrada, ¿cierto? Y acá tenemos una raíz cúbica. Entonces busqué un índice que fuera la multiplicación de los índices iniciales. De esa forma, si x tiende a 64 y reemplazamos acá 64, ¿cierto? Nos queda la raíz con índice 6 de 64 y eso nos da 2. Por lo tanto, si x tiende a 64, el u tiende a 2. Y podemos notar que si u es igual a raíz sexta de x, entonces al elevar al cuadrado el u, nos queda una raíz cúbica de x. Y al elevar al cubo, el u, nos queda una raíz cuadrada de x. Por lo tanto, estas son las expresiones que nosotros necesitamos reemplazar. Y reescribimos el límite con este cambio de variable asociado. Entonces, lo primero es cambiar el número de tendencia. Ya no es el x el que tiende a 64, sino que es el u el que tiende a 2. La raíz cuadrada sabemos que es lo mismo que u al cubo, entonces reemplazamos. Y la raíz cúbica sabemos que es igual a u al cuadrado. Y aquí ya podemos trabajar de forma más sencilla, ¿cierto? Utilizando productos notables. Acá tenemos una diferencia de cubos y acá tenemos una diferencia de cuadrados, o una suma por diferencia. La diferencia de cubos nos dice el primero menos el segundo por el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, dividido en la suma por diferencia que nos dice el primero más el segundo por el primero menos el segundo término, ¿cierto? Acá, bueno, hay que notar que el 8 es lo mismo que escribir 2 al cubo y el 4 es lo mismo que escribir 2 al cuadrado. Por eso era evidente que era una diferencia de cubos y una diferencia de cuadrados. Y acá ya podemos hacer una simplificación, ¿cierto? Estamos encontrando el límite y acá se están cancelando esos términos que hacían nuestra expresión 0 partido en 0, que era justamente cuando el u tomaba el valor de 2. Y podemos notar que ya podemos directamente evaluar el u igual a 2 en nuestra expresión, quedando 2 al cuadrado 4, más 2 por 2, 4, más 4 en el numerador, y denominador nos queda 2 más 2. Por lo tanto, nos quedó 12 en el numerador y 4 en el denominador. Y realizando la división, nos queda el límite igual a 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 64 de nuestra función va a ser igual a 3. Bien, pasamos al segundo punto, que sería la recta tangente a una curva. La recta tangente a una curva la podemos definir como aquella recta que toca a la curva en solo un punto. Es decir, tiene un punto de tangencia. Y en la figura, la recta T es tangente a la curva en el punto P. Si se fijan, esta recta, que está en rojo, justamente corta a nuestra curva, o toca más bien a nuestra curva, solamente en el punto P. En cambio, estas rectas que están en celeste, la vamos a llamar T sub 1, T sub 2 y T sub 3, son rectas secantes, porque cortan en dos puntos a nuestra curva, es decir, en el punto P y en el punto Q. Pero esta recta se puede en el fondo ir desplazando, de forma que en algún momento, cuando va variando su pendiente, va a llegar a ser tangente en el punto P. Hay que pensar que es de alguna forma una recta que se fue moviendo hasta que llegó a ser la recta T. Y una expresión para determinar la pendiente de una recta secante, es decir, de una recta que corta en dos puntos a nuestra curva, es determinar la pendiente tal cual lo han hecho desde el colegio, ¿cierto? Con la variación de y con respecto a la variación de x. Esta distancia la podemos llamar delta x y esta distancia la podemos llamar delta y. Ya la variación de x con respecto a la variación de y.
Y en este caso, la pendiente, ¿por quién va a estar dado? Nuestra pendiente va a ser igual a la variación de y partido en la variación de x. Ahora lo podemos reescribir de qué forma. Si este punto es el punto A y nosotros avanzamos h unidades, entonces estamos llegando al x igual a más h. Y en el caso de la variación del y, tenemos en el fondo una imagen, ¿cierto?, asociada. ¿Cuál va a ser la imagen asociada? Va a ser f de a en ese punto, y cuando lleguemos al punto de x igual a más h, vamos a tener una función, ¿cierto?, que va a ser su imagen, f de a más h. Entonces la variación en y va a estar dado por ¿quién? Por f de a más h menos f de a dividido en la variación de x, que sería justamente a más h menos a. De esa forma se pueden cancelar los a y nos va a quedar f de a más h menos f de a dividido en h. Y lo que estamos encontrando sería la pendiente de esta recta secante. Y es precisamente lo que tenemos escrito aquí. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos encontrar la pendiente de una recta tangente? Si nosotros vamos moviendo esta recta, en el fondo que se vaya acercando cada vez más a la recta t, ¿cierto?, nuestra recta azul, a la recta roja, la distancia del x debiese disminuir. Es decir, este delta x, que también lo podemos llamar h, ¿cierto?, porque es la distancia que recorrió, queremos que sea pequeño, para que cada vez ese triángulo vaya siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, es decir, esa distancia tiene que ser pequeña. Y cuando esa distancia llegue a ser 0, o tan cercano a 0 como nosotros queramos, vamos a tener justamente la pendiente de la recta tangente. Entonces lo que nosotros buscamos es el límite cuando esa distancia en x tiende a 0. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto específico, que aquí está dado por a, f de a, va a estar dado por el límite cuando h tiende a 0 de nuestra pendiente de la recta secante en el fondo. O sea, de la variación de f con respecto a la variación de x. ¿Y dónde? En ese punto a específico. En ese punto de x igual a a. Por lo tanto, con esta expresión nosotros podemos determinar la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto. Por ejemplo, nos piden determinar la pendiente de la recta tangente a esta curva en a igual a 2, es decir, estamos en el eje x, ¿cierto? Y queremos saber qué pasa en x igual a 2. Ya por eso estamos reemplazando a igual a 2. Y nos dicen, en el fondo, en la solución, que debemos considerar que el punto va a ser 2, y. Es decir, no necesitamos aún la imagen, nos interesa que sea en el punto x igual a 2. Por lo tanto, para calcular esta pendiente, lo que debemos hacer es justamente calcular este límite cuando h tiende a 0, donde evaluado en a igual a 2. Como nuestra función está dada por, en este caso debiese ser f, ¿cierto?, 5x cuadrado más 3x menos 1, primero debemos determinar quién es f de x más h. Nuestro f de x más h va a ser 5 por x más h al cuadrado más 3 por x más h menos 1. Y como x vale 2, porque estamos tomando el a igual a 2, entonces vamos a evaluar eso en nuestra expresión. Esto de acá va a ser f de x más h, ¿sí? Con x igual a 2, acá tenemos f de x con x igual a 2 dividido en h. Entonces resolvemos algebraicamente, ¿cierto? Acá tenemos un cuadrado de binomio, el 2 más h al cuadrado, y al multiplicar por 5 nos va a quedar 20 más 20h más 5h cuadrado. Por otro lado, podemos multiplicar, nos va a quedar 6 más 3h,
y el menos 1 lo mantenemos. Y por este lado podemos calcular directamente, ¿cierto? Nos queda 5 por 4, 20, menos, más 6, menos 1. Y sumando y restando nos queda un menos 25. Podemos reducir algunos términos. Tenemos 20 más 6 menos 1, nos queda 25 positivo. Y menos ese 25 nos está quedando solamente 20h más 3h va a ser 23h. Más 5h cuadrado nos quedó acá, ¿cierto? Y mantenemos nuestro denominador. Acá lo que podemos hacer antes de reemplazar el h es simplificar. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 y factorizamos por h, quedando 23 más 5h factor, ¿cierto? Y dividido en h. Entonces simplificamos el h del numerador y denominador y nos quedaría solamente el límite cuando h tiende a 0 de 23 más 5h. De esa forma evaluamos h igual a 0, ¿cierto? En nuestra función. Ya podemos porque no se indetermina y nos queda que ese límite es 23. Por lo tanto, nuestra pendiente de la recta tangente va a ser igual a 23. ¿En qué punto? 2, i. Si nosotros queremos encontrar cuál es la imagen, es decir, en qué punto específico, deberíamos encontrar la imagen de 2. Es decir, vamos a encontrar f de 2. Y nos va a quedar 5 por 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 1. Y eso nos da 20 más 6 menos 1, y eso es 25. Por lo tanto, ¿en qué punto va a ser? En el punto 2,25. Si nosotros graficamos esta función, podemos también posicionar este punto, 2,25, y la pendiente de la recta tangente en este punto va a ser 23. Como ejemplo 2, tenemos la ecuación de la recta tangente a la curva, y tenemos una curva cúbica, ¿cierto?, en el punto 1,2. En este caso, no solo nos piden la pendiente, sino que nos piden la ecuación de la recta tangente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero que todo, definir quién es nuestra función f de x más h, ¿cierto?, para ver esta variación. Y nos quedaría x más h al cubo menos 2 por x más h más 3. Y como nos pide que sea en el punto 1,2, eso quiere decir que vamos a tener que evaluar en f de 1 más h y también f de 1 para poder reemplazar en nuestro límite. Por tanto, nuestra pendiente de la recta tangente va a estar dado por el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 dividido en h. Esto es por definición. Ahora reemplazamos, ¿cierto?, nuestra función de f de x más h cuando x vale 1 y nos queda dado por esta expresión menos f de 1 que nos queda dado por este valor. Si resolvemos, esto nos queda un cubo de binomio, ¿cierto? Es el primero al cubo, más 3 por el primero por el segundo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Luego menos 2 por 1 nos queda 2, y 2 por h nos queda menos 2h. Conservamos el más 3. Y al trabajar esta expresión nos queda un 1 menos 2 más 3. Eso está con un negativo adelante, ¿cierto? Entonces nos va a quedar menos 2, que estaría acá. Ahora tenemos que ver qué se puede simplificar, ¿cierto? O qué podemos reducir. Tenemos 1, menos 2, 3 y menos 2. Acá nos va a dar 4 menos 4, 0, ¿cierto? Entonces se van a ir todos estos números porque la suma, entre la suma y la resta nos dio 0. Y nos quedaron solo expresiones con h. Además tenemos que 3h menos 2h nos va a quedar un h, ¿cierto?, que está acá. Y conservamos el 3h cuadrado y el h cubo. Y aquí, al igual que el ejercicio anterior, podemos factorizar, ¿cierto?, por h.
Nos queda h factor de ¿quién? De 1 más 3h más h cuadrado. Todo eso está dividido en h. Podemos simplificar los h y nos queda solamente esa expresión. Y ahora ya podemos calcular, ¿cierto?, cuando h tiende a 0. Ya no se indetermina nuestro límite. Y nos va a quedar 1 más 0, por lo tanto la pendiente de la recta tangente es igual a 1. Pero para encontrar la ecuación de la recta tangente no es suficiente tener la pendiente, sino que nos falta encontrar justamente la ecuación de la recta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recordando la ecuación punto pendiente, que estaba dado por m por x menos x1 más y1, ¿cierto? Esta sería nuestra ecuación. Punto pendiente. El punto lo tenemos y la pendiente también, ya la determinamos. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en esta ecuación punto pendiente, nos va a quedar 1 factor de x menos 1 también, porque nuestro x del punto vale 1, más 2. De esa forma, tenemos y igual a x menos 1 más 2, y nos va a quedar la ecuación de la recta tangente dado por x más 1. Ya acá también lo reemplazamos. Está dado de otra forma, ya que están ocupando la forma y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Si se fijan, es lo mismo que está acá, pero acá está más directo, ya que tenemos sumando directamente el y1. Ya por lo tanto, la ecuación de nuestra recta tangente en el punto 1,2 a esa curva va a ser y igual a x más 1. Por lo tanto, lo que deben recordar es cómo calcular la pendiente de la recta tangente. Y así podemos ocupar conocimientos previos, ¿cierto?, para determinar la ecuación de la recta tangente a esta curva que nos pida. Y por último, vamos a ver la derivada por definición. ¿Qué quiere decir la derivada por definición? Es decir, que vamos a calcular la derivada de una función, en este caso llamamos f, y al calcular esa derivada nos va a arrojar otra función llamada f', cuya estructura algebraica se determina por este límite en particular. Y si se fijan, es la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, la derivada de una función nos arroja la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera de x. ¿Ya? Y nuestra derivada entonces va a estar dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Esto va a ser la derivada de la función f, dada por definición. En el siguiente curso ustedes van a ver cómo trabajar la derivada con propiedades de la derivada, con álgebra de derivadas. En este caso lo trabajaremos solamente por definición, que sería utilizando esta definición del límite. Y otras notaciones que también pueden encontrar en algunos libros sería f' sin definir, digamos, la variable, y prima. Esta notación es bastante utilizada y es muy útil porque nos dice qué función derivamos y con respecto a qué variable estamos derivando. En este caso también estamos derivando la variable y con respecto a la variable x. Y también aparece en algunos libros como d sub x, la derivada con respecto a x. En general, en este curso trabajamos las notaciones de f' y la derivada de la función con respecto a la variable que corresponde. Si por ejemplo nuestra función se llama r de t, nuestra derivada va a estar dado por dr sobre dt. O también la podemos llamar r' de t. Va a depender del nombre de la función y de la variable independiente con la que trabaje. Y tenemos determinar la derivada por definición de las siguientes funciones. Lo primero que vamos a hacer es definir, en el caso del 1, ¿sí?, quién es nuestro r de x más h. Y en este caso, ¿quién va a ser? Va a ser x más h al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta función toma la variable y la eleva al cuadrado. Entonces, la derivada
de r con respecto a x va a estar dado por ¿quién? Por el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De r de x más h menos r de x partido en h. Si nosotros reemplazamos, nos queda el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De x más h al cuadrado menos x cuadrado. Y eso dividido en h. Esto nos queda igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Acá podemos también aplicar productos notables, ¿cierto? Y tenemos un cuadrado de binomio. X cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x cuadrado. Todo eso dividido en h. Podemos reducir, ¿cierto? Se van los x cuadrado y además podemos factorizar por h, quedando h factor de 2x más h dividido en h. Y podemos simplificar los h, quedando el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y al tener ese límite, como ya se redujo, ¿cierto? Se simplificó nuestro h partido en h, podemos evaluar directamente h igual a 0. ¿Qué nos queda? 2x más 0, por lo tanto esto nos da 2x. Y que podemos concluir que si r de x es igual a x cuadrado, entonces r' de x va a ser igual a 2x. Y esa va a ser nuestra derivada de la función x cuadrado. Ejercicio 2. Al igual que el anterior, vamos a encontrar primero quién es g de x más h. Va a ser la raíz entonces de x más h. Y nos queda la derivada de la función g con respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función g de x más h, es decir, raíz de x más h, menos g de x, que vale raíz de x, dividido en h. Y por estrategias de límite, ¿cierto? Sabemos que cuando hay sumas o restas de raíces, nos conviene utilizar el conjugado para formar una suma por diferencia. Entonces vamos a multiplicar por el 1 conveniente, que sería x más h, más raíz de x, dividido en esa misma expresión. X más h más raíz de x. Esto nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Tenemos la suma por diferencia, ¿cierto? Nos queda el cuadrado del primer término y como está en raíz nos va a quedar solamente x más h menos el cuadrado del segundo término y nuevamente como está en raíz nos queda solo x dividido en h factor de raíz de x más h más raíz de x. Y acá podemos reducir, ¿cierto? Y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De h partido en h factor de esa suma de raíces. Y nos quedaría que podemos simplificar. Nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido en la suma de esas raíces. Y ahora, al evaluar en h igual a 0 nuestra función, podemos ver que ya no se indetermina. Entonces nos quedaría 1 partido raíz de x más 0, va a ser raíz de x, más raíz de x. Y eso nos queda 1 partido en 2 raíz de x. Por lo tanto, podemos concluir que si g de x es igual a raíz de x, su derivada va a estar dado por 1 partido en 2 raíz de x. Y finalmente vamos a calcular quién es f de t más h. Y eso nos quedaría seno de t más h. Por lo tanto, la derivada de la función f con respecto a la variable t va a estar dado por el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De la función de t más h menos la función de t, todo eso dividido en h. Ahora vamos a reemplazar. ¿Quién es la función de t más h? Va a ser seno de
t más h, menos la función de t sería seno de t, y esto dividido en h. Nuevamente podemos ocupar identidades trigonométricas, y el seno de la suma nos queda dado por el límite cuando h tiende a 0 de seno de t por coseno de h más seno de t más seno de h por coseno de t. Y eso va a estar restado por el seno de t que apareció de la función de t, ¿cierto? Dividido todo eso por AH. Acá vamos a trabajar convenientemente factorizando por seno de t en un lado y nos queda el límite cuando h tiende a 0. Si factorizamos por seno de t, nos queda seno de t, ¿factor de quién? Por aquí nos queda coseno de h y por acá nos queda menos 1. Eso por un lado. Más seno de h por coseno de t. Y eso está dividido en h, pero convenientemente voy a separar el denominador y voy a decir que voy a dividir h dividido en h, ¿cierto? Está dividiendo cada uno de los términos de nuestra suma y no hay ningún problema en separar el denominador, ¿cierto? Cuando hay sumas y restas en el numerador. Si se fijan, el límite depende de la variable h, entonces el seno de t, en este caso, es constante, no depende de el número al que tiende el límite. Y acá también, el coseno de t es una constante. Entonces voy a separar los límites y también voy a sacar las constantes del límite, quedando seno de t por el límite cuando h tiende a 0, de la expresión coseno de h menos 1 partido en h. Eso fue por este lado, ¿cierto? Más, estoy separando el límite, ¿cierto? Y además sacando la constante, el coseno de t por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h partido en h. Y si se fijan, lo que estamos obteniendo son límites elementales. Entonces nos queda seno de t por este límite elemental vale 0. Nosotros ya lo revisamos, ¿cierto? Ya lo vimos. Y este límite elemental vale 1. Entonces nos queda seno de t por 0 más coseno de t por 1. Y eso nos da coseno de t. Por lo tanto, si f de t es igual a seno de t, la derivada de esa función va a ser coseno de t. Ahí estaría nuestra conclusión, ¿cierto? Y calculamos la derivada de la función seno a partir de la definición de derivada. Por tanto, esta definición es muy importante que la tengan en consideración y que se la aprendan muy bien. Acá les dejo la bibliografía recomendada y con esto concluimos la clase de hoy.